Dios les bendiga, queridos y amados pastores de la región del norte de Colombia. Pues nuevamente estamos por aquí para continuar hablando sobre la administración de servicio o administración de la Iglesia del Señor. Es un privilegio grande que Dios ha puesto en las manos de cada uno de ustedes en administrar su iglesia, administrar los recursos los cuales pertenecen al Señor. Y hoy, pues nosotros vamos a seguir hablando sobre esa buena administración que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tenemos como agenda el día de hoy, pues, dar la conclusión al tópico anterior sobre la gestión de crisis y logística de multitudes. Y también vamos a abordar el tópico sobre la administración del capital humano y selección, un tema bastante importante para ustedes como líderes y como pastores a la hora de administrar lo que es el capital, los recursos humanos, que son las personas, y seleccionar pues las personas o hermanos en lugares estratégicos en la iglesia para cumplir el ministerio que Dios ha puesto en las manos de cada uno. Eh, la clase pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre este tópico tan importante. Y quisiera, para dar conclusión a él, hablar sobre la calidad, sobre qué es la calidad en la administración de la Iglesia de Cristo. Pudiésemos definirlo o dar un concepto sobre calidad con relación a la administración de recursos o la iglesia del Señor. Y no es más que es la manera responsable, ordenada, transparente y fiel en que se gestionan los recursos. Esos recursos podrían ser las personas y las actividades de la iglesia con el propósito de que de glorificar a Dios, servir al cuerpo de Cristo y cumplir la misión del evangelio. Cuando nosotros como administradores lo hacemos con calidad, pues glorificamos a Dios, servimos al cuerpo de Cristo y sobre todas las cosas cumplimos con la misión del Evangelio. Entonces, Salomón no administró para lo suficiente, sino para lo excelente. Sabemos ya el modelo que Salomón nos deja sobre la estructura y sobre cómo, ¿verdad?, manejó los recursos en tiempos de abundancia. Entonces, él usó el oro, el cedro, la madera de cedro y las piedras talladas. No era vanidad, o sea, el ver el uso del oro, de la madera y todo esto, no era realmente, ¿verdad?, mostrar una vanidad, sino que era una demostración, un reflejo de la gloria de Dios. Sabemos que todo lo que Salomón administró, pues fue el Señor que se lo permitió y se lo concedió. Entonces, cuando uno administra con belleza o cuál es la belleza de una administración con calidad. Miren, en la iglesia, la excelencia en el sonido, el sonido que se utiliza para los cultos, ¿verdad? Los equipos, los micrófonos y los equipos de sonido, la limpieza del templo de la casa del Señor y el diseño y la atención al visitante cuando alguien nos visita, algún amigo o los mismos hermanos cuando van al culto, son recursos administrativos que comunican el carácter de Dios. Cosas como esta, que a veces nosotros la vemos tan simple, revelan el carácter de Dios, revelan que Dios es un Dios de orden, que Dios tiene eh, un pueblo ordenado y que los siervos del Señor, los pastores, los líderes, son personas que son buenos administradores y que son buenos mayordomos y que las cosas que el Señor ha puesto en sus manos pues se le está dando una buena administración. Entonces, cuidando del detalle. Por ejemplo, en la historia de Salomón, cuando la reina de Saba
fue a visitar, para que había escuchado de su sabiduría y de su grandeza, ella quedó maravillada no solo por el oro que vio, sino porque por el orden de sus ministros, cómo Salomón tenía todo ordenado, organizado, administrado, planificado, todo con orden, y el vestido de sus criados. Es decir, que esta mujer quedó maravillada con el orden, con la buena administración que Salomón tenía. Entonces, la administración es la carta de presentación del reino ante el mundo. Oigan esto, cuando ustedes como pastores, como líderes, administra bien la casa del Señor, administra bien la iglesia del Señor, es como una carta de presentación del Evangelio de Cristo al mundo. La gente allá afuera ven cómo nosotros nos dirigimos, cómo nosotros nos manejamos. Entonces, si ven que no hay orden en la iglesia, que los sonidos no funcionan bien, que todo es un desorden, que la iglesia está sucia, que no se limpia, que no se le presta atención a la gente cuando va, no se le da una buena acogida y todo eso, pues eso dice mucho de nosotros y eso dice mucho de Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos representantes de Dios. Entonces hay que prestar mucha atención aquí. Miren, hay un peligro cuando se administra con mucha abundancia, cuando hay muchos recursos en la iglesia, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando el recurso se vuelve el fin, bueno, hay mucha entrada, mucho diezmo, mucha ofrenda, mucho, la iglesia está grande, mucho hermano, pues entonces vamos a enfocarnos en eso, en el fin, ¿verdad? El fin es que hay mucho dinero, que hay muchos hermanos, ya ese es el fin. Bueno, vamos a ver si realmente eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el final de Salomón, nosotros sabemos cómo Salomón terminó, sirve de advertencia administrativa. El exceso de impuestos para mantener su estilo de vida y la acumulación de caballos y riquezas, rompiendo la ley de Deuteronomio 17, llevaron al reino a división. Ya ustedes saben cómo terminó el reino de Salomón, que Salomón pues no obedeció al Señor cuando el Señor le dijo que no se casara con mujeres de otros pueblos y terminó haciéndole un templo a cada uno de esas mujeres y su corazón se desvió. Entonces recuérdense, pues le puso muchos impuestos al pueblo, adquirió caballos, cosa que el Señor le dijo que no, porque esto representaba una confianza en el hombre, en el caballo, en la fuerza, y el Señor siempre quiere que usted y yo dependamos totalmente de Él, que no pongamos nuestra confianza en la riqueza, en los bienes, en el hombre, en nada de eso, sino siempre en Él. Entonces, desviación del propósito. Cuando los recursos se usan para la gloria del administrador, oigan esto, cuando los recursos de la iglesia se usan para la gloria del administrador, que en este caso somos nosotros, líderes y pastores, cuando los recursos, los hermanos de la iglesia, el dinero de la iglesia, los equipos de la iglesia, todo lo que está en la iglesia que pertenece al Señor, cuando eso se usa para nuestra gloria y no para el dueño que es Jehová, la bendición se convierte en juicio. O sea, es una bendición que Dios nos ha puesto a ministrar la iglesia, una iglesia grande, una iglesia de hermanos que aman la obra, que ofrendan, que diezman, que están organizados. Cuando uno se enfoca en nosotros, en la vanagloria de uno y no en la gloria de Cristo, de Dios, entonces viene el juicio y es algo que nosotros tenemos que evitar como buenos administradores. Entonces, hay algo importante que usted tiene que, que saber y tener en cuenta esto. Tiene que saber en cuenta esto, porque a la hora de usted, pues, administrar la iglesia del Señor puede cometer el mismo error de Salomón. Vamos a ver cómo se aplica actualmente esto al liderazgo actual, estos principios. Cómo usted lo puede aplicar en la iglesia. Miren, sistematice su gestión. No viva al día a día, en el sentido de que, bueno, que pase lo que va a pasar. No, usted debe de crear y cree un calendario de provisión y presupuestos anuales.
usted debe hacer una planificación y organizar lo que usted quiere, lo que usted tiene que hacer para lograr la gran comisión, que la iglesia crezca. Usted no puede vivir a lo que traiga el día. Sabemos que el día traerá su propio afán, pero la iglesia del Señor es una iglesia que está organizada, que está bien administrada y nosotros como líderes y pastores, pues organizan los recursos y administran los recursos del Señor para darle un buen uso. Amén. Entonces, invierta en calidad. Si algo se hace para Dios, merece la mejor planificación. Oiga esto, usted es pastor y líder y lo que usted hace es para Dios. Por ende, usted debe de planificar eso bien y los mejores materiales posibles dentro de la realidad de la iglesia. Todo lo que tenemos que hacer para el Señor debe hacer con excelencia para su gloria. Cuide a su equipo. El modelo de rotación de Salomón nos enseña a no explotar al voluntariado, administre el descanso de sus servidores. Ya ustedes saben que Salomón pues creó un equipo por distrito para administrar y que se ocupara de sus necesidades y sus cosas y rotaban mes por mes. Entonces, así mismo en la iglesia usted debe de saber de que todo el mundo debe aportar, trabajar en la obra del Señor, pero debe rotar, debe saber ministrar los recursos y dejar que todo el mundo pues tenga la oportunidad de descansar, tenga la oportunidad de servir. Entonces, la sabiduría de Salomón nos enseña que el orden trae provisión. O sea, cuando las cosas se organizan, pues Dios provee. Dios no confía grandes recursos a quienes no tienen estructuras para gestionarlos con excelencia y justicia. Es decir, Dios no le puede poner a usted a administrar grandes recursos si usted no es organizado, si usted no es un buen administrador y si usted no hace una estructura, una planificación, una organización, un seguimiento, un control y no usa los recursos adecuadamente. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que cuando uno es organizado, cuando uno es un buen administrador, pues Dios da provisión, Dios da recursos y las riquezas y todo lo que se necesita para que la obra avance. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso nos enseña Salomón. Miren, ahora vamos a pasar lo que tiene que ver con la administración del capital humano y selección. Este tópico, este modelo, pues tenemos como ejemplo al mejor ejemplo que puede existir, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, como un buen administrador, pues Cristo supo administrar su tiempo, los recursos que él tenía, ¿verdad? Como hijo de Dios, los años, su tiempo, su ministerio. Cristo tenía una misión específica. Cristo tenía todo bien claro, bien organizado y él pues enfocó sus recursos, su tiempo en lo que él sabía que era lo más importante. Entonces Jesús nos enseña que el recurso más crítico y complejo y valioso son las personas. A veces uno se enfoca en otras cosas, pero lo más importante aquí son las almas, son las personas que deben conocer a Cristo. Entonces el modelo de Jesús invirtiendo en el recurso de mayor retorno, que es el ser humano, que es la persona. En este tópico vamos a hablar sobre esto que es muy importante a la hora de nosotros administrar la iglesia del Señor. Mire, Jesús nos enseña que el recurso más crítico y complejo y valioso de cualquier organización y especialmente la iglesia son las personas. Lo más crítico, lo más complejo y lo que más valor tiene en la iglesia son las almas, son las personas. Entonces, la administración de Jesús fue esencialmente una gestión de talentos, relaciones diseñadas para la expansión global. O sea, Cristo se enfocó en discipular, en enseñar el reino. ¿Para qué? Para que en su ausencia físicamente, pues sus discípulos, su iglesia, pudiesen expandir el reino de los cielos y
cumplir la gran comisión. Entonces, hay una selección estratégica de calidad sobre la cantidad. Sabemos que Cristo, para lograr su misión, durante estaba aquí en la tierra y para que eso continuara luego que él se fuera físicamente, él tenía que seleccionar un equipo de trabajo, vamos a decirlo así. Tenía que seleccionar pues a sus discípulos, los que iban a recibir sus enseñanzas, los que iban a recibir pues su capacitación para cumplir con la gran comisión. Entonces, cuando Cristo va a seleccionar los discípulos, él lo hace, ¿verdad? Eh, Precedido de oración. Cristo duró la noche entera orando, a pesar de que era 100% Dios, pero a la vez era 100% hombres, y dependía obviamente del Padre. Entonces, antes de seleccionar, de elegir a los 12, Cristo ora y busca la dirección del Padre. Entonces, Jesús no eligió según estándares humanos, sino por potencia. O sea, usted en la iglesia, como pastor, como líder, se va a ver en la obligación de seleccionar, de escoger a personas para desempeñar un determinado trabajo en la iglesia del Señor. Como hablábamos en la clase anterior, aquí usted va a aprender los estándares de usted delegar y de usted seleccionar esas personas que usted luego de una capacitación y de un acompañamiento y seguimiento, pues van a ayudar a la contribución de la iglesia, de la obra y que van a ser hermanos que de acuerdo al llamado y al ministerio que el Señor ha puesto en sus manos, pues van a servir de bendición para cumplir la gran comisión. Entonces, formó un equipo diverso en dones y personalidades, diseñado que una buena administración, perdón, enseñando que una buena administración del capital humano busca complementariedad, no uniformidad. Es decir, no todos en la iglesia pueden hacer lo mismo, no todos son apóstol, predicador, maestros, profetas, no. Cada quien tiene su ministerio, su llamado y su don que el Señor le ha puesto. Entonces, el Señor escogió personas de diversas personalidades con diversos dones para que se complementara el ministerio. Cada persona en la iglesia es útil y a través de su ministerio, pues hace que el cuerpo de Cristo pues funcione bien y avance y logre los objetivos. El costo de oportunidad y de la inversión de tiempo. Este término, el costo de la oportunidad en lo que es economía, eh, es aquello a lo que renuncia para obtener algo. Jesús aplicó este principio al elegir a quien dedicarle su tiempo, su recurso más limitado. Es decir, Cristo eh, supo qué sacrificar y a qué dedicarle más tiempos. Y especialmente aquí en la parte del círculo de intimidad, Jesús administró su energía en círculos concéntricos. Por ejemplo, los tres que fueron gente del círculo íntimo de Cristo, está Pedro, Jacobo y Juan, los 12 apóstoles, 12 discípulos, los 70 y las multitudes. Es decir, que el Señor supo enfocarse. Yo voy a preparar estos tres de mi círculo íntimo, voy a preparar a los 12, voy a preparar a los 70 y ya luego más la multitud. Entonces, un enfoque en el core team debía invertir, oigan esto, el 80% del tiempo de Cristo, de su tiempo, en el 20% de las personas que llevarían la carga después. Es decir, Cristo invirtió el 80% de su tiempo en el 20% de las personas, no en la multitud, sino en aquellos que Cristo tenía que preparar y perfeccionar para la obra de cuando Él se fuera, que fueron los discípulos, que fueron los 12 apóstoles y el cuerpo de discípulos que el Señor preparó para que continuaran con la misión. Entonces, elección administrativa, el pastor, que en ese caso son ustedes, cada uno de ustedes, que intenta atender a todos por igual, escuchen esto, mis hermanos, termina no formando a nadie. Usted no tiene tiempo para
atender a todos por igual. Es verdad que usted como pastor está para servir a todo el mundo, pero con relación a ser líder, no todos, usted no va a tener tiempo para entrenar a todo el mundo, sino que usted debe seleccionar pues esos hermanos que usted sabe que el Señor los ha llamado al liderazgo y usted le va a dedicar tiempo para formarlos y hacerlos líderes luego. Entonces, la administración de personas requiere priorización estratégica, es decir, usted sabe en la iglesia quiénes tienen el llamado de maestro, al liderazgo. Entonces, en esos hermanos, usted se va a enfocar en dedicar más tiempo en capacitarlos y formarlos, porque no todo el mundo, pues, están llamados, vamos a decir, a ser pastores, a ser evangelistas, sino que cada quien tiene su llamado y su ministerio. Entonces, si usted sabe que usted quiere trabajar con líderes, con pastores, con evangelistas, con maestros, pues usted sabe que usted se va a enfocar en ese tipo de hermanos para capacitarlos e informarlos para lograrlos ese objetivo. Entonces, la gestión del desempeño, del error al empoderamiento, delegación progresiva. Oigan esto, muy importante. Jesús primero los llevó con él, con los discípulos, le mostró cómo él ministraba el reino de los cielos. Luego los envió de dos en dos para que predicaran el reino de Dios en dos con instrucciones específicas, ahí está en Lucas 10, y finalmente los entregó la empresa completa, la gran comisión cuando se fue. Fíjese cómo Jesús gestiona el desempeño, cómo Jesús va formando, capacitando a líderes, capacitando a la iglesia, a los hermanos, capacitando a las personas para el liderazgo, para el crecimiento, para la salvación. Entonces, evaluación de resultados. Cuando los 70 regresaron, recuérdense cuando él mandó los 70 que regresaron, yo vi a Satanás caer, Señor, los demonios se me sujetan en tu nombre, y él le dijo, yo vi a Satanás descender como un rayo del cielo. Jesús, ¿verdad? Le dio ese seguimiento, esa evaluación. Entonces, cuando regresa, Jesús hizo una sesión de retroalimentación corrigiendo sus motivaciones y celebrando los logros. Entonces, ustedes como pastores, como líder, deben pues hacer esto, un seguimiento, una evaluación con los líderes que ustedes van formando. Administrar personas es un proceso de capacitación continua. Continuamente hay que ir capacitando a los líderes, los hermanos que luego van a los que van a estar al frente, no un evento único. El líder debe pasar de ser hacedor a ser entrenador. Ustedes como pastores, como líder, pues deben ser entrenadores de otros líderes, formar, capacitar, dar seguimiento para luego enviar a la obra. ¿Cuál es la ética de servicio? El que quiere ser primero. Mire, Cristo enseñó sobre esto. Muchos quieren ser primero, muchos quieren estar adelante, muchos quieren quizás ser líderes pastores, quizá para vanagloria, quizá para ellos lucírsela, como decimos aquí en Dominicana, pero eso no es, en el reino de los cielos no es así. Aquí, mientras más usted sube, menos privilegio tiene. Mi pastor me ha enseñado que cuando tú eres líder, tú tienes que renunciar a muchos privilegios porque tú estás en los ojos de todo el mundo y tú debes de ser ejemplo y debes servir en todo y debes servir de modelo. Entonces, y servir, no ir para ser servido, porque el que quiere ser líder, pastor o para que le sirvan, para beneficiarse, pues está mal, eso no es bíblico. Entonces, el modelo administrativo de Jesús desafía la jerarquía tradicional al redefinir la autoridad como servicio. O sea, yo soy el pastor, soy el líder, tengo la autoridad, pero esa autoridad, ¿para qué? Para ser arbitrario, para someter a todo el mundo y para yo hacer lo que yo quiera. No, eso es para servir. Entonces, Marcos 10 capítulo, versículo 42 y 45, Jesús enseña que el liderazgo en el reino de Dios no busca ni beneficio personal, sino el crecimiento y bienestar de quienes son guiados. Ese es el objetivo de nosotros como líderes. El verdadero éxito del administrador se mide por el desarrollo del equipo, no por la acumulación de autoridad. Es decir,
Usted es un verdadero administrador, un administrador exitoso. ¿Cómo se mide eso? Que usted tiene mucha autoridad, que usted es jefe, nada que ver. Sino cuando usted desarrolla un equipo, cuando usted tiene un equipo de hermanos y de que van a trabajar. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuál es la aplicación para el liderazgo actual de este ejemplo de Jesús? Audite su agenda. ¿Cuánto de su tiempo dedica a administrar papeles y cuánto a desarrollar personas? Invierta en su círculo íntimo. Ustedes como pastores, como administradores, dedican tiempo a desarrollar líderes, a formar líderes, a levantar líderes para que le ayuden, para que cuando ustedes falten, la iglesia no se quede sin líder. Entonces, hay que invertir en un círculo íntimo, hermanos, que ustedes saben que tienen el llamado al liderazgo, al pastorado, pues entonces hay que doctrinarlo, disipularlo, formarlo, ayudarle para que mañana ellos puedan, pues, ser buenos líderes y usted puede enviarlos y en su ausencia, pues puedan seguir sirviéndole, así como cuando Moisés murió, pues vino Josué y así sucesivamente. Identifique perfiles complementarios. Si usted es visionario, usted es un hombre de visión, un pastor de visión, pues busque un administrador de detalle, porque usted es un hombre de visión, de cosas grandes. Busque personas de detalle, que se encarguen de los puntos más detallados de la administración. Si usted es un técnico, una persona muy técnica, busque a alguien con inteligencia emocional, que sepa bregar con la gente, que sepa manejar con la gente. Usted maneja el tecnicismo, mucha gente que se sabe en lo técnico, que saben cómo son las cosas, pero quizá no saben manejar la gente, las emociones. Pues búsquese una gente que complemente eso y o colóquenlo en la iglesia en un lugar estratégico, donde se interactúa mucho con la gente, ¿verdad? Implemente la delegación gradual. Oigan esto, los que quieren saber sobre delegar responsabilidades en la iglesia, es algo muy interesante esta parte aquí. No entregue responsabilidades críticas importantes sin antes haber pasado por un proceso de acompañamiento. Usted no puede delegar cosas importantes de la iglesia a cualquier hermano, actividades y tareas que son críticas, sin antes usted darle un acompañamiento a esa persona, formarlo, capacitarlo, adiestrarlo, que usted sepa que espiritualmente está preparado y que tiene preparación y formación bíblica. Entonces, primero yo hago, usted como líder y como pastor, la persona que usted le va a delegar cosas, que vea cómo usted lo hace. Nosotros hacemos y tú haces. Yo veo, tú haces solo. Entonces, fíjense el proceso gradual de delegar cosas. Entonces, primero usted, pues, lo capacita, le muestra, lo lleva al terreno y para que vea cómo usted lo hace. Usted hace para que ellos vean. Usted lo hace y ellos ven y luego ellos lo hacen solo, con un acompañamiento que usted le ha dado. Entonces, ¿cuál es la lección clave que nos da Jesús? Jesús demostró que el mejor uso de los recursos de hoy que usted tiene en la iglesia, el mejor uso que usted le va a dar a los recursos y usted va a ser un buen administrador de hoy, es la capacitación de los líderes de mañana. O sea, usted como pastor, usted como líder debe de saber que usted debe formar líderes, levantar líderes, capacitar líderes, discipular, para que en la iglesia existan líderes que lo ayuden, que le colaboren y en el mañana, en su ausencia, la iglesia tenga un relevo, usted tenga relevo, usted tenga personas que le ayuden. Es decir, que usted como pastor, usted está llamado a formar, a capacitar. No podemos estar como en el mundo, que la gente en el mundo, en las empresas, no le gusta enseñar a los demás porque tiene miedo de que le quiten el puesto.
Nadie le va a quitar su pastorado, nadie le va a quitar su ministerio, porque cada quien tiene un llamado de parte del Señor y cada quien va a ejercer su liderazgo como el Señor lo ha llamado. Si nosotros como líderes estamos llamados a formar líderes, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Jesucristo, que formó, llamó discípulos, los capacitó. ¿Para qué? Para que la obra continúe, para que la iglesia siga marchando. Un edificio se desprecia, pero un líder capacitado se multiplica y la iglesia va a crecer, porque la iglesia tiene líderes, hay un liderazgo que por generación va a actuar y va a trabajar. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias, pues nos vemos en las preguntas.